Dios te bendiga y te guarde de una manera muy especial. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de lo que es la guerra espiritual. Vamos a estar hablando acerca de qué se trata la guerra espiritual, cómo podemos entenderla, percibirla y cómo podemos tener la victoria en el mundo espiritual. Y bueno, vamos a iniciar completamente. Antes de comenzar con el tema, si no te has suscrito a este canal, te invito a suscribirte y a dejar tu me gusta para que así podamos llegar a más personas. Cuando nosotros buscamos el concepto de lo que es una guerra, usted puede buscar en Google, puede buscar en un diccionario, usted va a encontrar que la palabra guerra es una lucha entre dos naciones por causa de un territorio, por invadir o ocupar un territorio. O sea, hay una lucha que se libra entre dos naciones, entre dos ideologías diferentes. Esto mismo pasa cuando hablamos de guerra espiritual. Hay una batalla, una lucha que se está librando en los aires, en esa parte donde nosotros no podemos observar, pero sí la podemos sentir. Y dependiendo de lo que pase en este combate, eso mismo se va a manifestar aquí en la tierra. Déjame decirte que el mundo espiritual es más real que este mundo donde nosotros estamos habitando. Cuando tú tienes idea y percibes ese concepto de que el mundo espiritual controla lo natural y tú logras comprender toda operación espiritual, entonces tú caminas bajo cielos abiertos. Tus ojos espirituales se van a abrir. Estos son los primeros pasos para que tus ojos espirituales se abran y tú tengas la visión de Dios dentro de ti. Puedas conocer cómo operan las tinieblas y cómo opera Dios. Entonces, la guerra espiritual es la lucha que se libra entre lo celestial, entre el reino de los cielos, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Y entonces el resultado de esa lucha se manifiesta en esta tierra a través de nosotros, los seres humanos. Entonces, cabe resaltar que existen dos dimensiones y tres reinos. Aquí vamos a tratar algunos conceptos generales para que las personas puedan comprender de qué se trata la guerra espiritual, porque a veces, miren hermano, a veces tenemos preguntas sin resolver, vivimos cosas, vivimos experiencias que no las entendemos y todo, absolutamente todo, desde que usted se levanta hasta que usted se acuesta, aun cuando usted está durmiendo, opera en base al mundo espiritual. Todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros sentimos, ya fue planificado en lo sobrenatural, ya fue planificado en los aires. Entonces nosotros, cuando recibimos a Jesús en nuestra vida, ya tenemos un rol, jugamos un rol muy importante en este mundo, porque muchas de las cosas que pasan van a depender de nosotros. O sea que tenemos una gran responsabilidad en esta tierra y bueno, se los voy a ir diciendo por parte. Lo primero que debemos de saber cuando estamos hablando acerca de lo que es la guerra espiritual es que existen dos dimensiones y existen tres reinos. Las dos dimensiones son lo celestial y lo terrenal. Lo celestial se divide en dos reinos y lo terrenal es un solo reino, el reino natural. O sea, lo terrenal es lo que nosotros podemos ver, usted va a su trabajo, usted se levanta, tiene hijos, todo lo que nosotros hacemos aquí en lo secular en esta tierra. Y lo celestial ocupa lo que nosotros no podemos ver y ocupan dos reinos. Estos dos reinos son el reino de Dios y el reino de las tinieblas, los cuales se oponen entre sí. Entonces, esa dimensión celestial se manifiesta en la dimensión terrenal, conforme a lo que nosotros también hagamos, porque nosotros jugamos un papel muy importante en lo que es la lucha espiritual. Entonces, ¿qué pasa, mis hermanos? Existen varios niveles de guerra. El objetivo, el propósito de la lucha espiritual, escuche bien, el propósito principal de la guerra espiritual es la expansión del reino de Dios. Pero esta expansión del reino de los cielos
en esta tierra va a tener una oposición y esa oposición va a venir por causa de Satanás y por causa de sus demonios, que no quieren que las personas conozcan la verdad, no quieren que las personas abran los ojos. Entonces, él va a hacer todos los intentos posibles porque el reino de Dios no se ha expandido en esta tierra. Y ahí es que entra lo que es la lucha, el combate espiritual. Entonces, quiero hablarte un poco porque hoy vamos a entrar en algunos conceptos básicos y las personas que han hecho el curso de guerra espiritual conmigo saben que hay algunas cosas que por las redes sociales no se pueden mencionar. Aquí por eso mencionamos algunos conceptos básicos y los cursos se hacen cuando Dios da la orden. Si Dios no me da la orden, no puedo dar ese curso porque eso viene del Padre y Él es que permite los tiempos para soltar esa revelación en esta tierra. Entonces, ¿qué acontece? Cuando cuando tú entiendes, la primera guerra espiritual que se libró fue cuando Satanás se sublevó en contra de Dios y se quiso hacer semejante a él. La palabra enseña que Satanás quiso hacerse semejante a Dios. Y esto fue una abominación total a Jehová. Y ahí fue que Satanás fue lanzado a la tierra, fue lanzado juntamente con esa parte de ángeles que él mismo había engañado. Y ahí entonces comenzó lo que era la lucha. Desde ese momento, oiga, desde antes de que existiera hombre o cualquier ser humano en esta tierra, existió lo que era la lucha espiritual. Cuando usted entiende esto, entiende que desde antes de la fundación de la tierra, desde antes de que se habitara humanamente la tierra, existió lo que era la lucha espiritual. Entonces, cuando Satanás se subleva ante Dios, en contra de Dios, ahí mismo empezó la lucha. Y el mayor problema de Satanás con Dios y con nosotros fue cuando él crea al hombre. ¿Por qué? Porque cuando usted analiza la palabra, hermano, Satanás quiso hacerse semejante a Dios y no se le otorgó esa semejanza. Y también con el sentido que él quería, porque él quería que lo adoraran a él. Él se sentía grande, se sentía hermoso, se sentía demasiado bueno y quería también tener su trono así como Dios. Entonces se le canceló esa semejanza. Pero cuando el ser humano fue creado, cuando Dios nos creó a cada uno de nosotros, puso en nosotros semejanza. Puso en nosotros semejanza. No somos iguales a Dios, no somos iguales a Jesús, pero somos semejantes. Portamos semejanza divina. Amén. Entonces ahí empieza lo que es el combate, porque Satanás no quiere que la persona conozca la verdad. Por eso, desde el principio, hermano, Adán y Eva fueron tentados a desobedecer a Dios. Porque es que ya Satanás venía con esa maldad. Ya Satanás existía y tenía esa maldad por dentro. Él quería dañar el diseño de Dios. Él quería dañar la humanidad, quería dañar la creación divina. Y lo que se le ocurrió fue que la creación divina desobedeciera a Dios. Entonces ahí se empezó la lucha espiritual en esta tierra también. Cuando el hombre desobedece a Dios, por ahí entró el pecado, por ahí entró la mentira, por ahí entró la serpiente. Y desde ahí hasta ahora se ha librado esa batalla. Entonces, lo primero que tenemos que saber, que la guerra espiritual que nosotros libramos en esta tierra, ahora sí ya vamos entrando en el tema, primero es por tu salvación. Por eso usted ve que hay tantas personas que no quieren venir al camino del Señor. Porque Satanás no quiere que vengan. El enemigo lo mantiene ciego. Él usa diferentes estrategias para que las personas no abran sus ojos y no quieran venir al camino del Señor. Y todo esto es parte de la guerra espiritual. Entonces él va a buscar forma de cómo distraer a las personas con música, con diferentes cosas, con diferentes estrategias, con diferentes religiones que la persona creen se sienten bien, pero no quiere que vean o conozcan la verdad. La verdad es Cristo Jesús. Entonces,
Primero por tu salvación, segundo por tu santidad. Cuando tú te santificas para Dios, tú estás diciendo que tú te estás guardando del pecado, que tú estás soltando tu pasada manera de vivir y estás poniendo a Dios en primer lugar en tu vida. La santidad va mucho más allá de lo que nosotros podemos ver. La santidad es guardarse para Dios, guardarse del pecado. La santidad es apartarse, separarse para Dios, buscarle en oración, en ayuno, en ruego, estar guardados realmente para Él. De eso se trata la santidad. Y cuando hay una persona que se santifica para Dios, las tinieblas no lo soporta. La tiniebla tiene que soltar su familia. La tiniebla tiene que soltar los cuerpos porque no resiste una persona que esté en santidad para Dios. Mi alma adora el nombre del Señor. Otro objetivo de la lucha espiritual, escuche bien, primero la salvación, segundo la santidad, tercero tu identidad espiritual. El enemigo va a hacer todo lo posible para que tú no logres identificar para qué fue que Dios te creó, para qué fue que Dios te llamó. Por eso, cuando tú conoces las estrategias de operaciones satánicas del enemigo, tú puedes defenderte y puedes seguir adelante en las cosas de Dios. Vas a ser prosperado, vas a ser bendecido, porque es que hay demasiadas cosas. Cuando tú conoces esto, tus ojos son abiertos. Miren, hermano, el cristiano, el creyente, no fue llamado para maldición. Nosotros fuimos llamados para expandir el reino de Dios y para ser bendecidos y prosperados en esta tierra. Pero hay gente que no logran prosperar porque no conocen los principios del reino. Hay gente que no logran ser libres porque no conocen el mundo espiritual. Pero bueno, aquí se le está enseñando. Si tú quieres conocer realmente las profundidades espirituales, tienes que sumergirte y tienes que conocer, tienes que buscar información. Todo aquel que es exitoso en su vida ministerial, todo aquel que llega lejos en las cosas de Dios, fue porque sus ojos espirituales fueron abiertos y se derribó todo argumento contrario, se derribó todo lo que el enemigo planificó en contra de la vida de esa persona. Entonces, la guerra número 3, el punto número 3 de la guerra espiritual es tu identidad espiritual. Porque cuando tú conoces quién tú eres en Dios, cuando tú conoces tu llamado, tú le vas a hacer guerra a las tinieblas cuando tú empiezas a cumplir. Porque hay gente que a veces conoce su llamado, pero tienen miedo de empezar a caminar en su llamado. Entonces, él va a hacer todo lo posible porque tú no conozcas quién tú eres en Dios. Y también porque tú no camines en ese llamado. Por eso hay gente, tantas personas que están estancadas en la iglesia porque tienen miedo de caminar. Y si Dios te llamó como adorador, como adoradora, capacítate en eso. Vence tus miedos, vence la batalla, vence lo que el enemigo está utilizando para detener ese propósito. Gente con llamados de evangelista, gente con llamado pastoral. Algunos tienen un llamado, un propósito de Dios muy fuerte. Tú puedes tener incluso un llamado en lo secular. Hay personas que tienen llamado a ser médicos, que son llamados a ser médicos por Dios, que son llamados a ser enfermeras, personas que son llamadas a ser empresarias. Y a veces tienen miedo de operar porque Satanás busca la forma de que tú no operes en eso. Pero cuando tú eres llamado por Dios, tú vas a prosperar en esa asignación que Dios ha designado para ti. Amén. Entonces, el último objetivo de la lucha, de este combate espiritual, es lo mismo que el primero, la expansión del reino de Dios. Cuando ya tú sabes quién tú eres en Dios, cuando tú eres salvo, que tú recibes al Señor, cuando ya tú andas en santidad, que cerraste toda brecha de pecado y te pusiste para Dios a buscar de su presencia lo más que tú puedas, la mayor cantidad de tiempo que puedes. Bueno, pues lo último que Él hace, también conoces quién tú eres en Dios. Tú dices, bueno, yo soy evangelista o yo soy adoradora o Dios me ha puesto a mí a trabajar con niños. Ya tú sabes quién tú eres. Lo último que Él va a impedir es que tú operes en ese propósito y en ese llamado, porque a través de ese llamado tú vas a expandir el reino de Dios, porque vas a hacer esa obra con excelencia. Imagínate, cuando tú eres líder, cuando tú eres un líder o eres un pastor, tú estás guiando esas
personas, estás guiando esas almas a que conozcan más de Dios, estás expandiendo el reino a través de ese trabajo que estás haciendo, sea un trabajo evangelístico, sea un trabajo misionero, sea un trabajo en lo secular, como psicólogo, como doctor, como en cualquier área que tú te manejes, pero tú eres cristiano y estás en santidad. Bueno, pues a él le va a temer, Satanás le va a tener miedo a que tú empieces a predicarle a las personas, porque ahí es que se libra la verdadera batalla, cuando tú empiezas a caminar en tu asignación, que a través de ese centro donde tú estás, tú eres supervisora de un centro estudiantil. ¿Qué va a pasar? Que cuando vaya una operación satánica de que quiera poner ideología de género, que quiera poner cuantas cosas en las escuelas, bueno, pues tú eres una líder que no vas a permitir que esa operación que quiera desviar la palabra de Dios sea efectiva en ese lugar. Entonces tú estás librando una guerra espiritual a un nivel ideológico, desde un nivel mayor que una persona que le está predicando simplemente a otra. Por eso nosotros los cristianos tenemos que operar en todos los sistemas de esta tierra. No nos podemos limitar. ¿Por qué? Porque las tinieblas opera desde altos niveles. Y esto lo vamos a ir desglosando para que podamos entender, hermano, que todos, absolutamente todo se mueve en base a lo que es la lucha espiritual. Porque es que Jesús quiere que todos seamos salvos, pero Satanás no quiere que nadie se salve. Él quiere que todo el mundo se pierda y que nos vayamos sin Cristo y que la persona se queden ciega. Pero en el nombre de Jesús de Nazaret somos redimidos por la sangre de Cristo y con Él nos vamos. Por eso estamos impartiendo esta clase acá, para que usted pueda abrir los ojos espirituales y entender que todo lo que pasa a su alrededor opera en base a lo que es el mundo espiritual. Entonces, ¿cuáles son los niveles? ¿Cuáles son esos niveles que operan en la guerra espiritual? Esto va a depender de la visión que Dios le haya entregado a cada persona. Cada quien aquí tiene un tipo de experiencia. Cada quien tiene un tipo de vivencias diferente. Por eso usted, en lo que son las redes, en lo que es el internet, incluso en libros, usted va a encontrar que hay diferentes niveles y cada quien lo pone conforme a la visión que Dios le ha entregado. Por eso usted va a encontrar que hay 6 niveles de guerra espiritual. En algunos libros va a encontrar que son 7, en otros va a encontrar que son 3, que son 4. Todo va a depender de la visión que Dios le haya entregado al hombre o la mujer de Dios, porque esto se basa mucho en experiencia. Primero en lo que dice la palabra y segundo en experiencias que nosotros tenemos. Todo se basa en lo que dice la palabra en el libro de Efesios, o sea, ahí confirmamos lo que es la guerra espiritual en el libro de Efesios capítulo 6, de su versículo 10 en adelante. Ahí me está hablando acerca del concepto general de lo que es la lucha espiritual. Voy a leer un versículo bíblico. Dice el Efesios capítulo 6, versículo 11. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Escuche bien esto. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. O sea, ahí me está diciendo que nuestra lucha, hermano, nuestras vivencias no son contra carne ni sangre, no es contra lo que nosotros vemos, sino contra seres espirituales que no se ven, seres espirituales de maldad que no podemos ver, pero sí podemos percibir. Entonces, conforme a lo que Dios me ha entregado a mí y las experiencias que he tenido, yo he dividido lo que son los niveles espirituales en tres niveles. Número 1, nivel personal. Número 2, nivel ideológico. Y número 3, nivel estratégico. ¿De qué se tratan estos niveles? Le voy a dar un resumito porque el tiempo no me va a dar aquí para exponerlo todo. Incluso cuando entramos en clase de guerra, hermano, se divide en varios porque hay que darlo por cucharita, porque es que abarca todo. La vida del que no es creyente, la vida del creyente y la vida del que es líder. Entonces, por ejemplo, a nivel personal,
a nivel personal, que es el primer nivel de ataque de las tinieblas, o sea, en contra de nosotros, a nivel personal se libran tres tipos de lucha. La lucha mental, que esa es la primera batalla que nosotros libramos, la mental. Por eso la palabra me enseña aquí que, por ejemplo, en las armaduras que nosotros poseemos, dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con lo que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Los dardos de fuego son aquellas ministraciones que Satanás emite a tu mente para distorsionar lo que Dios ha puesto en ti. Por eso usted ve que hay personas que tienen tanta batalla que un día piensan hacer una cosa y otro día piensan hacer otra cosa, porque el primer campo de batalla espiritual es la mente del ser humano. Entonces, cuando tú comprendes que tu mente es el primer campo de batalla, porque en la mente, hermano, es que se piensa y se planifica el pecado. En la mente es que se piensa hacer o no hacer las cosas. La mente controla lo que es el cuerpo. Entonces, el enemigo muchas veces emite dardos, emite pensamientos negativos, emite pensamientos frustrantes y tú crees que eres tú que lo estás pensando y es la tiniebla que está operando ahí para detener el plan de Dios que hay tan bello y tan hermoso en tu vida. Entonces se libra la batalla de la mente, se libra la batalla cuerpo-corazón. ¿Por qué? Porque primero las personas piensan las cosas, la analizan, la asimilan, entonces luego se va su corazón, se va su cuerpo. Hay personas que, por ejemplo, el pecado, tú planificas el pecado, viste algo que que te gustó, algo indebido, tú sabes que está mal delante del Señor, entonces el enemigo provocó que tuvieras eso. De repente eso te gusta, te agrada, y ahí se fue a tu corazón, se fue a los sentimientos. Entonces, ¿cuál es el último paso que busca las tinieblas? Que tú caigas en el pecado, que ahí entonces ya actúe, y ya ese es el último, porque si tú caíste en lo que Satanás quería que tú hicieras, pues ya ahí tú perdiste la batalla, perdiste esa lucha, perdiste esa lucha. Entonces, así opera en base a todo lo que nosotros hacemos, en base a todo, no es en base a nuestra economía. Mire, Satanás emite malos pensamientos para que las personas se queden en miseria. Y si tú no manejas lo que es la palabra de Dios y contrarresta las obras de Satanás con el escudo de la palabra, hermano, porque con la espada de la palabra, lamentablemente no vas a poder vencer, no vas a poder luchar con el enemigo, porque esta es nuestra principal arma de guerra, hermano, la Biblia, la palabra, lo que dice ahí. Esto fue lo que Satanás utilizó para querer derribar a Jesús mientras él se encontraba en ayuno. Entonces, hoy en día él sigue utilizando esa misma estrategia. Él quiere hacerte pensar cosas que no están bien, que no son de Dios. Entonces, si tú caes en ese gancho, si tú caes en esa tentación, lamentablemente pierdes la batalla. Entonces, a nivel personal, se libran las batallas mentales, las luchas mentales. Aquí se libra la lucha con lo que te rodea. En tu trabajo, con las personas de tu trabajo, con tus vecinos, con las personas de la iglesia, de la congregación, con todo lo que gira a tu entorno, con tu familia. Ahí tú vas a librar una batalla cuerpo a cuerpo con las personas que te rodean. ¿Cuáles clases de espíritus operan en la batalla personal? En las huestes de las tinieblas. Las huestes son los demonios, lo que uno llama demonios, son espíritus que ocupan los cuerpos. O sea, eso que uno reprende, que uno le dice fuera Metresa en el nombre de Jesús, fuera Santa Marta, Anaísa Pie, todos esos espíritus inmundos que poseen los cuerpos y muchísimos más, porque esos son los que más se mencionan aquí. Pero existen cantidad de espíritus demoníacos que ocupan los cuerpos. Y cuando un espíritu inmundo ocupa un cuerpo, Satanás lo usa como un títere. Satanás lo usa en ciertas áreas para hacer lo que él quiere. O sea, lo manipula conforme a la voluntad de él. Entonces, cuando tú entiendes esto, que tú vienes al camino del Señor, tú entiendes que tu lucha no es con la persona que te está haciendo la guerra. Tu lucha es con lo que está operando en el cuerpo de esa persona, que tiene que ser liberado a través del poder de Dios. Incluso cuando nosotros venimos al camino del Señor, venimos con espíritus inmundos, venimos llenos de inmundicia.
Pero cuando recibimos a Jesús, entonces somos liberados. Y hay procesos de liberación. Hay diferentes tipos de procesos de liberación. Entonces, cuando tú entiendes lo que es la liberación también, que eso es un tema aparte, entonces tú vas a poder fluir, recibir libremente esa información divina y ponerla por práctica en esta tierra. Cuando la persona está atada, no puede adorar a Dios con libertad, no puede hacer la voluntad de Dios. Cuando hay alguien que está atado y necesita liberación, lamentablemente no puede operar conforme al propósito y conforme al diseño de Dios en su vida. Bien, hasta aquí me ha ayudado el Señor en esta primera parte. Vamos a tener una segunda parte donde vamos a estar hablando un poquito más acerca de los niveles de guerra espiritual y cómo operan en esta tierra y cómo nosotros podemos contrarrestar, cuáles son las herramientas que como creyente Dios nos ha entregado para contrarrestar las obras de las tinieblas. Amén. Así que Dios le bendiga. Dejen sus comentarios si le ha gustado este video y si quieren más contenido como este. Dios les bendiga.